Y si te invito a una calle, me acerco a tu bar. God got tired of it. What? He's been so patient, waiting all these years for people to learn how to live on the earth. So today, well, he just got tired and took everybody away. Estamos con un nuevo pick para el canal con la masacre de uno, o la masacre de uno solo, o a Massacre of One. No se traduce correctamente, o al menos no tiene una traducción directa. En esta ocasión, Izuku tiene un extraño Kirk que le permite regresar de los muertos, poseyendo el cuerpo de quien sea que lo haya matado. Es un pick realmente interesante, centrado en mucha acción, muchas peleas y mucha teoría de Kirk fantasiosa. Pero les juro que esta historia les va a encantar, así que suscríbanse, únanse, no soy creador, link original en la descripción. Una masacre de uno. Capítulo 1. Izuku apretó los dientes cuando su alarma comenzó a sonar. Le dio la espalda con la esperanza de que captara la indirecta y se apagara. Se sentó allí tratando de ignorarlo por unos segundos más antes de abrir los ojos. Toda la brillante sonrisa de Mig lo perforó hasta que ya no pudo justificar yacer inútilmente en la cama. ¿Ganas de nuevo, Mig?, se quejó Izuku mientras golpeaba su alarma. Se arrastró hasta el baño para arreglarse la cabecera de la cama en un intento de ocultar la evidencia de que se quedaba hasta las 3 de la mañana en blogs de rarezas incompletas nuevamente. Después de terminar en el baño, volvió a su habitación para ponerse el uniforme y empacar todo su trabajo escolar en su mochila. Decidió simplemente llevar su cuaderno en sus manos en caso de que tuviera un pensamiento perdido durante el desayuno. Frunció el ceño ante los moretones que cubrían sus brazos y que se hicieron visibles cuando se puso la camisa. «Estúpidos matones», murmuró. Siseó cuando su manga rozó el brillo rojo de una quemadura en su antebrazo. «Estúpido Kachan», gruñó un poco más fuerte. Se tomó un segundo para mirar al suelo y calmar sus pensamientos antes de dirigirse a la cocina para ayudar a su madre con el desayuno. «Buenos días, mamá», dijo mientras se acercaba a la alacena para tomar un café. «Buenos días, cariño», respondió su madre. «Si estás buscando café, odio decirlo, pero se nos acabó». «¿En realidad?», Izuku gimió. Tal vez fue un error quedarse despierto hasta tarde después de todo. «No te preocupes, recogeré algunos de camino a casa del trabajo esta noche». Ella respondió y luego, con una sonrisa astuta, agregó: «Estoy segura de que puedes pasar un día sin una taza de café, Izuku. Además, es tu culpa por quedarte despierto hasta tan tarde». Izuku puso los ojos en blanco un poco antes de responder. «Sí, mamá, solo porque te acuestas a las 9 no significa que yo también deba hacerlo». Agarró algunos platos y utensilios en su camino hacia la mesa. Arrojó su cuaderno de héroe antes de dirigirse a la nevera para tomar un recipiente de jugo de naranja. Tuvo que maniobrar alrededor de su mamá, quien estaba sirviendo algunos huevos en sus platos en su camino de regreso. Una vez que se sentó, sirvió un poco de jugo para su mamá y luego llenó su propio vaso. «Gracias por el desayuno», murmuró un poco de tostada. «De nada, querida», responde ella. La notó mirando su cuaderno de héroe con un toque de desaprobación. Rápidamente lo deslizó en su mochila. «Tienes tu consejería de actitud profesional para la escuela en unas pocas semanas, ¿verdad?», ella le preguntó. «Sí», respondió Izuku vacilante. «¿Tienes alguna nueva idea para ello?», preguntó esperanzada. «Bueno, sabes que voy a poner a Wa como mi primera opción sin importar qué. Aparte de eso, realmente no lo sé. Supongo que también podría poner Shinketsu o una de las otras escuelas de héroes». Izuku divagó a pesar de que sabía que eso era exactamente lo que su madre no querría escuchar. «Cariño, sé que quieres ser un héroe, pero tal vez deberías tener algunas opciones de respaldo en caso de que no funcione». Tenía la misma mirada de preocupación en sus ojos que siempre tenía cuando él mencionaba su sueño de ser un héroe. Miró a la mesa con el ceño fruncido y luego dijo: «Sé que puedo hacerlo, mamá. Puedo entrar incluso sin una peculiaridad. Tendré que trabajar más duro, eso es todo». Internamente se cuestionaba si eso era cierto. En teoría, podría ingresar a una de las otras escuelas sin peculiaridades, ya que tienen exámenes de ingreso menos rigurosos. Eso también cumpliría el doble propósito de evitar la ira de Kachan en el futuro. Sin embargo, realmente quería ir a la UA. Ella no parecía muy feliz por eso, pero él sabía que trataría de evitar anunciar directamente su insatisfacción con su elección.
Como él había predicho, ella cambió de tema sin sutileza. Hablando de tu peculiaridad, creo que deberíamos considerar llevarte de nuevo a ver a un especialista en peculiaridades. Han pasado algunos años desde la última vez que te revisamos. Tal vez haya surgido algo. Suspiró en voz baja antes de responder. Sabes que eso es bastante inútil, mamá. No hay forma de que tenga una peculiaridad en este momento, y me niego a desperdiciar esfuerzos esperando una. No deberíamos perder el tiempo volviendo a escuchar al médico decir lo mismo. Se levantó de la mesa y agarró su bolso antes de dirigirse a la puerta. Se detuvo con la mano sobre la mano antes de ceder y lanzar un adiós por encima del hombro. Después de que la puerta se cerró detrás de él, suspiró una vez más. Siguió insistiendo en que una peculiaridad podría aparecer al azar. La articulación del dedo del pie era un muy buen indicador de peculiaridad, pero no es perfecta. Todavía teóricamente podría tener uno, pero las probabilidades eran tan pequeñas que no le serviría de nada esperar en este punto. E incluso si tuviera una peculiaridad, ya habría aparecido. Pateó una piedra mientras pasaba por el viejo parque en el que solía jugar antes de que su peculiaridad nunca apareciera. Después de eso, simplemente no valió la pena el esfuerzo de ir cuando solo significaría más oportunidades para que Kachan y sus compinches lo golpearan. Finalmente, llegó al último paso de peatones antes de la escuela. Aceleró un poco el paso cuando vio a Kachan a la vuelta de la esquina por el camino. Con la esperanza de evitarlo hasta que comenzara la clase, Izuku se desvió hacia el baño. Después de todo, no tiene sentido tentar al destino sentado en clase durante unos minutos más. Una vez que sonó la campana de advertencia, caminó rápidamente hacia la clase y se deslizó en su asiento. El profesor le miró mal por cortarlo tan cerca de la campana. Pero, de nuevo, probablemente encontraría una razón para mirar a Izuku si estaba haciendo algo mal o no. Las clases de la mañana se prolongaron como de costumbre. El profesor hablaba mediocremente sobre esto o aquello. En algún momento, algunos niños comenzaron a pasar notas. Terminó cuando uno aterrizó en el escritorio de Kachan, y él lo incineró con una rápida explosión de su peculiaridad. Por supuesto, para un futuro héroe, el maestro ni siquiera se inmutó a pesar del uso público descarado. Para el almuerzo, Izuku llevó su comida a un rincón de la escuela cerca del baño en el que se escondió esta mañana. Esta ala de la escuela tenía principalmente segundo y primer año. Y todos estaban en clase en ese momento. Después de comer, regresó al salón de clases un poco antes para evitar darle al maestro otra cosa por la que regañarlo. Izuku estaba un poco nervioso por la historia después del almuerzo, ya que estaban recuperando sus exámenes. Quería que su puntaje superara al de Kachans. Estaba bastante seguro de que lo tenía, y si lo tuviera, finalmente habría tomado el primer lugar en la clase. La victoria fue dulce cuando vio el 97 de Kachan en comparación con su propio 98. Y fue aún más dulce ver a Kachan notar lo mismo. Maldito Deku, escuchó Izuku murmurar a Kachan cuando el maestro se fue al otro lado del salón de clases. Desafortunadamente, la buena sensación no duró mucho ya que sabía que Kachan simplemente descargaría su enojo con él una vez que terminara la clase. Izuku trató de salir corriendo del salón de clases cuando sonó el timbre, pero fue frenado por la avalancha de cuerpos que salían por la puerta. Consideró esconderse en el baño nuevamente, pero rápidamente descartó la idea por temor a que Kachan se diera cuenta de dónde siempre desaparecía entre clases. Se las había arreglado para llegar al parque a mitad de camino entre la escuela y su casa cuando Kachan finalmente lo alcanzó. ¿Por qué huyes, Deku? Kachan le gruñó. Izuku comprobó nerviosamente la luz para ver si ya se había puesto verde antes de responder. No estoy rehuyéndome, Kachan, solo estoy corriendo a casa, eso es todo. Sí, claro, perdedor. No te engrandezcas solo porque obtuviste mejores calificaciones que yo en alguna prueba estúpida. Kachan se burló de él antes de agregar en voz baja. Solo obtuviste ese puntaje porque eres un maldito nerd de todos modos. Eso no es cierto, Kachan. Lo hice mejor que tú porque trabajé más duro. Eso es todo, dijo Izuku, sintiéndose nervioso por defenderse. El ceño de Kachan se profundizó ante eso antes de gritar. ¿Qué fue eso? ¿Crees que eres mejor que yo? Izuku hizo una mueca cuando Kachan colocó una mano humeante sobre su hombro. Kachan se inclinó más cerca de él y dijo, no tienes la menor posibilidad de ganarme en algo que realmente importa. Empujó a Izuku fuera del camino antes de dirigirse a cruzar la calle. Maldijo cuando vio que todavía estaba rojo. Mientras esperaban, Izuku trató de alejarse sutilmente de él. Desafortunadamente, Kachan notó su movimiento y se volvió hacia él.
Sus ojos viajaron hasta el cuaderno que Izuku todavía sostenía por si veía alguna peculiaridad en el camino a casa. Izuku vio el cambio de peso de Kacchan un instante antes de golpearlo y saltar hacia la carretera para evitarlo. Apartó la libreta del camino cuando Kacchan volvió a deslizarla. Parecía estar molesto por perderse si la expresión furiosa en su rostro era algo por lo que pasar. Izuku pensó que Kacchan se había rendido cuando se relajó, pero fue un engaño. Se lanzó abruptamente hacia adelante e Izuku no reaccionó a tiempo. Tuvieron una breve guerra de tirones, que Izuku perdió rápidamente cuando Kacchan levantó una palma chispeante. Izuku esperó a que su peculiaridad saliera y se abalanzó sobre él para intentar recuperarlo antes de que explotara. Kacchan le puso una mano en la cara y lo apartó. «Devuélveme eso, Kacchan», Izuku dijo, tratando de luchar contra sus ojos, llorosos de frustración. «¿O qué, Deku, vas a llorar sobre mí?». Kacchan se burló. Kacchan dio un paso hacia Izuku y lo empujó de nuevo. «No podrías vencerme en 100 años, incluso si tuvieras una peculiaridad». Kacchan agitó el cuaderno burlonamente antes de empujarlo de nuevo. «Nunca serás nada más que un don nadie sin peculiaridades, así que no tiene sentido llevar este pedazo de basura contigo». Izuku tuvo que dar un paso atrás hacia el camino para evitar caerse. «Solo un Deku inútil», terminó Kacchan y lo empujó por última vez antes de darse la vuelta para irse. Pero cuando Izuku se tambaleó hacia atrás, su pie quedó atrapado en una botella que quedó tirada en la acera y fue enviado a la carretera. Los ojos de Kacchan se abrieron y gritó: «Deku, muévete», mientras se precipitaba hacia adelante. Fue solo entonces que Izuku notó que un vehículo se precipitaba hacia él. Lo último que vio antes de ser atropellado por el camión fue la expresión horrorizada de Kacchan. Entonces todo lo que sintió fue un dolor ardiente en la mayor parte de su cuerpo y una extraña sensación de desgarro. Y finalmente, la sensación de su mente siendo engullida por la oscuridad que lo abarca todo antes de ser arrastrada. Capítulo 2. Katsuki simplemente se queda allí mirando mientras sucede. Un segundo Deku estaba en la acera y al siguiente estaba tirado en el camino en un charco de sangre. Corre hacia él, apenas prestando atención a donde aterrizan sus pies. Se pone de rodillas al lado de Deku y se lleva la mano a la nariz para comprobar si respira. Nada. Baja la oreja para ver si puede escuchar algo. Todavía nada. «Deku, despierta», grita mientras sacude ligeramente su hombro. Levanta la vista frenéticamente cuando escucha llantas en el pavimento. A lo lejos el camión da la vuelta a la curva. Siente que la ira lo invade al saber que el conductor ni siquiera se detuvo para ver lo que golpearon. Siente la bilis en la parte posterior de su garganta al mirar el rostro sin vida de Deku. Sus ojos ya han adquirido un brillo vidrioso. Se acerca al cuerpo y comienza a sacudirlo de nuevo gritando: «Despierta, maldito Deku. Despierta. No puedes haber muerto por culpa de un maldito camión». Se siente como un idiota cuando se da cuenta de que nunca llamó a una ambulancia. Con manos temblorosas, saca su teléfono de su bolsillo y marca el 119. Apenas se da cuenta de las huellas dactilares ensangrentadas en la pantalla cuando se lo acerca a la oreja. 119. ¿Cuál es tu emergencia? Intenta hablar pero las palabras se le quedan atrapadas en la garganta. Aún así, logra decirle al operador con voz ahogada: «Envíe una ambulancia». «Señor, ¿dónde estás y cuál es tu emergencia? Estamos en joder». Mira a su alrededor desesperadamente en busca de una señal de tráfico. Al ver uno, le dice al operador la intersección más cercana. «¿Cuánto tiempo hasta que lleguen aquí?» «No tengo una estimación exacta del tiempo, probablemente pasarán unos minutos hasta que la ayuda pueda llegar allí. Pero necesito que me digas lo que pasó». «No respira, lo atropelló un maldito camión y no respira. Y tiene sangre por todas partes». «¿Tiene pulso?» Katsuki baja el teléfono de su oído y se inclina para colocar sus dedos en la muñeca de Deku, sin sentir nada. Lo mueve a su cuello y se hunde los dedos en un intento de encontrar algún tipo de pulso. «Vamos, bastardo, no puedes estar muerto», murmura por lo bajo. Siente que sus ojos comienzan a arder, mirando fijamente la sangre que todavía se filtra lentamente por la hendidura donde la cabeza de Deku había golpeado el pavimento. «¿Qué fue eso, señor?», pregunta el operador, sonando un poco confundido. Él no tiene pulso. Su voz se quiebra a la mitad de la oración. Se da cuenta de que la pantalla del teléfono tiene lágrimas mezcladas con la sangre. Deja caer el teléfono al suelo y mira distantemente el rostro sin vida de Deku. Apenas se da cuenta de la voz del operador de emergencia que pregunta por él por encima del zumbido en sus oídos. Debe haberse distraído porque comienza a salir de su estupor con el sonido de las sirenas a todo volumen a su lado.
Levanta la vista para ver a los paramédicos saltando de la ambulancia, 2 de ellos traen una camilla. Un paramédico se agacha para comenzar a evaluar la condición de Deku. Ella trata suavemente de quitarle la mano donde inconscientemente había agarrado el hombro de Deku. Aprieta más fuerte antes de darse cuenta de que necesita soltarlos para tener alguna posibilidad de ayudar. Uno de ellos, un hombre con 2 pares de ojos, se acerca a él y le da un ligero golpecito en el hombro. Disculpe, señor, pero ¿podría identificarlo? Deku Katsuki afirma en voz baja. ¿Deku? ¿Algún apellido? Demonios, me refiero a Izuku Midoriya. ¿Conoce la información de contacto de su pariente más cercano? Siente que se le cae el estómago cuando piensa en la tía Inko. Demonios, acababa de asesinar a su único hijo. Ella estaría desconsolada. El paramédico sacude ligeramente el hombro cuando ve que Katsuki comienza a respirar más rápido. Necesitas respirar profundamente, dice suavemente. Katsuki se aleja de él y comienza a contar mientras respira. Lo sostiene y lo deja salir lentamente. Bueno, eso es mejor, ahora puedes decirme qué pasó aquí. Mirando al paramédico se da cuenta de que si le dice lo que realmente sucedió, básicamente estará confesando un asesinato, accidental o no. En lugar de responder, solo mira hacia donde están cargando a Deku en la ambulancia. ¿Puedes darme el número de teléfono de tus padres o tutores para que pueda llamarlos y venir a buscarte? El paramédico pincha. Katsuki niega con la cabeza y se aleja unos pasos más de él. El paramédico intenta acercarse a él nuevamente, pero Katsuki ya ha decidido irse después de ver las puertas de la ambulancia cerrarse de golpe. Se da la vuelta y corre. Sin darse cuenta realmente de a dónde va, tropieza varias veces, pero nunca lo suficiente como para que se detenga. Un mantra de demonios, demonios, demonios corre por su cabeza mientras huye. Él no puede lidiar con esto. Nunca va a ser un héroe, los asesinos no pueden ser héroes. Casi ha llegado al viejo arroyo en el que solían jugar, cuando escucha algo extraño en su cabeza. ¿De dónde estoy? Una pausa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy corriendo? La voz suena asustada y confundida, pero aparte de eso, no puede distinguir ningún detalle. Decidiendo que está alucinando, lo ignora y no responde. Oye. ¿Puedes parar? Quien quiera que esté corriendo. Escucha la voz decir, en voz baja, la escucha murmurar: tal vez mi cuerpo fue secuestrado o algo así, o tal vez una peculiaridad de control mental. ¿Hola? La voz pregunta, esta vez es un poco más fuerte. ¿Qué demonios? Katsuki jadea por lo bajo, mira a su alrededor para asegurarse de que no haya ningún otro lugar de donde provenga la voz. Kachan. Dice, sonando sorprendido. ¿Qué está pasando? Deku. Por extraño que parezca, tan pronto como reconoció la voz como la de Deku, comenzó a sonar exactamente como él. Deja de correr sorprendido de que la voz de Deku le responda: ¿por qué tu voz está en mi maldita cabeza, Deku? No sé. Estoy tan confundido como tú. ¿Qué sucedió? Estás muerto, eso es lo que pasó. Se llevó las manos a la cabeza y dio unos pasos. Ahora estoy imaginando tu voz en mi cabeza. Oh, cierto, el camión. Deku de repente suena mucho más triste que confundido. Pero si estoy muerto, ¿por qué me desperté en tu cabeza? ¿Qué diablos te hace? Comienza a gritar, pero se da cuenta de que hay algunas familias que caminan cerca y lo miran de forma extraña. ¿Qué diablos te hace pensar que yo lo sabría? Continúa en voz baja. Dándose la vuelta y caminando por el arroyo lejos de los padres y los niños, le pregunta de Deku qué es lo último que recuerdas. Todavía no está seguro de que esto realmente esté sucediendo. Bueno, me estabas gritando y me empujaste. Recuerdo tropezar con una botella o algo así y caer en la carretera, pero eso es todo. Hace una pausa por un momento y luego agrega. Recuerdo esta extraña sensación de desgarro casi como si estuviera flotando. Katsuki entra en pánico internamente pensando que podría estar volviéndose loco al imaginar la voz de su amigo de la infancia ahora muerto. Siente que el sudor que se había acumulado por su carrera improvisada se enfría al pensarlo. Bueno, hay una manera fácil de probarlo. Diré algo que no sabes que hago. Eso también es algo que puedes verificar. Bien, dime algo entonces. El corazón de Katsuki late con fuerza. El ritmo frenético amplificaba el sonido que pasaba por sus tímpanos. Katsuki puede escuchar a Deku murmurar mientras piensa en su respuesta, finalmente responde con un emocionado "Oh". Lo sé, mi cuaderno de héroe en la página 35 hay una sección sobre Kamui Works, debería hablarse un poco sobre si hacer madera hace que su apetito aumente hacia el final de la página. ¿Y dónde diablos está tu cuaderno, Deku?
Esa fue una idea estúpida, inconscientemente aprieta los dientes, incluso en su imaginación, Deku sigue siendo un jodido idiota. Oye. No soy un idiota, Kacchan. ¿Te das cuenta de que está en tu mano, verdad? Mirando hacia abajo a su mano izquierda, de hecho tiene el cuaderno ensangrentado de Deku agarrado con los nudillos blancos. Debe haberlo recogido después de llamar a la ambulancia. Sintiéndose indiferente, lo abre en la página 35 y allí, al final de la página, hay una sección que habla sobre el apetito de Kamui War, que le devuelve la mirada. ¿Qué demonios? Estalla de su boca. ¿Por qué diablos estarías en mi cabeza, Deku? Deku se queda en silencio durante unos segundos, antes de responder. Tengo una teoría, pero es dudosa. ¿Sabes que nunca tuve una peculiaridad? En voz baja, murmura a quién quiero engañar. Nunca me dejaste solo al respecto. Antes de continuar, ¿qué pasa si tengo una peculiaridad que es como algún tipo de transferencia mental o algo así? ¿Por qué diablos nunca se habría activado antes de eso? Tal vez solo se activa al morir. Puede escuchar la falsa alegría en la voz de Deku. Pero, ¿por qué terminarías en mi cabeza entonces? ¿Por qué no alguien más? Pregunta Katsuki. Deku vuelve a hacer una pausa para pensar antes de responder. No sé, podría ser cualquier cosa. Tal vez fue porque eras el más cercano a mí o tenías una edad similar a la mía, podría ser porque fuiste tú quien me mató, puede ser que te conozco desde hace tanto tiempo. Sin una forma de experimentar no habría forma de averiguarlo. Después de todo, solo puedo morir una vez, se desvaneció sombríamente. Yo no era el más cercano a ti, ese habría sido el camionero. Y hay mucha gente por aquí más cercana a ti en edad, siempre has sido joven para nuestro grado. Katsuki, desafortunadamente, tenía una ligera sospecha sobre el misterio detrás de la peculiaridad de Deku, pero no quería decirlo todavía. De alguna manera logró sentir la sensación de que Deku asentía a pesar de que no era más que una voz incorpórea. Sí, estoy de acuerdo, y de todos modos, conozco a mi madre desde hace mucho más tiempo que tú. Katsuki podía decir por el silencio que Deku se había dado cuenta de lo mismo que él. Después de una pausa, Deku continuó. Como dije antes, podría ser cualquier cosa realmente, Kacchan. No hay forma de saberlo con seguridad. Déjate de tonterías, Deku, sé que ya lo has descubierto. ¿Tu peculiaridad solo se activa al morir? Entonces es más que probable que la forma en que decide en qué cabeza terminas se relacione con tu muerte. Los pensamientos de Deku comenzaban a sentirse tristes, dijo en voz baja. ¿Crees que es porque me mataste, no? Katsuki no dijo nada, solo apretó los dientes y se concentró en caminar. Deku dijo. No fue tu culpa, Kacchan, no había forma de que supieras lo que sucedería. Por supuesto que es mi culpa. Parece que tu idiota de porquería piensa eso de todos modos. Katsuki se alegró de que nadie notara su conversación unilateral consigo mismo. Bueno, no tenemos forma de saber con seguridad cómo funciona mi peculiaridad, así que no hay razón para seguir preocupándonos por eso. Deku hizo una pausa por un segundo antes de continuar. Hombre, se siente tan extraño estar hablando de mi peculiaridad. Así que, básicamente, tienes una extraña peculiaridad de muerte que solo se activa cuando te matan y pone tu conciencia en la cabeza de quien sea que te mató. Realmente no tengo muy buena suerte, ¿verdad, Kacchan? Lo peor. Oye, al menos ya no soy peculiar. Y qué gran manera de averiguarlo, siendo jodidamente asesinado. Izuku suspira abatido. ¿Deku? ¿Sí? Esta es la peor jodida peculiaridad de la que he oído hablar. Sí, repite en voz baja. Capítulo 3. Habían pasado unos 20 minutos desde que Deku se había despertado en su cabeza, todavía lo sorprendía un poco cada vez que pensaba algo y Deku respondía. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí entonces? Dios, esperaba poder hacer algo para que Deku volviera a su cuerpo o algo así. De esa manera no lo habría matado. Deku respondió con un tono de voz algo agrio. ¿Cómo podría conocer a Kacchan? Sabes tanto sobre mi peculiaridad como yo, y realmente no tengo mucho cuerpo para volver a este punto de todos modos. Cambiando a un tono de voz más consolador, continuó y Kacchan, realmente no te culpo por matarme, sé que no quisiste hacerlo. Y solo piensa que todavía estoy vivo, así que no eres un verdadero asesino de todos modos. Maldita sea, Deku, deja de leer mis pensamientos. Era espeluznante que ni siquiera sus pensamientos más íntimos fueran suyos si Deku estaba prestando atención. Katsuki había dejado el parque en este punto y vagaba sin rumbo fijo por las aceras. Era difícil navegar cuando su flujo de pensamientos se interrumpía constantemente por el nerd que hablaba sobre esto o aquello.
Sabía que necesitaba llegar a casa antes de que su madre presentara un informe de personas desaparecidas sobre él o algo así, pero ¿cómo podría hacerlo? Cuando hacerlo haría que todos los que le importaban supieran lo que había sucedido. Tendría que enfrentarse a la tía Inko y decirle lo que había hecho. Y ella sabría que él había asesinado a su hijito. ¿Qué le digo, Deku? Yo tampoco conozco a Kacchan. Nunca pensé en cómo le contaría a mi madre sobre mi propia muerte antes de hoy. En otra nota, ¿cómo le vamos a contar sobre esto? Katsuki tuvo la impresión de que Deku agitaba la mano y gesticulaba. Supuso que se refería a la convivencia de su cabeza. Ella va a estar tan triste que ni siquiera quiero tratar de contarle sobre mi estúpida peculiaridad o lo que sea, creo que deberíamos esperar un poco a que se calme antes de dar la noticia. Katsuki podía sentir la tristeza que se escapaba de Deku en oleadas, era un poco preocupante cuanto más triste estaba Deku por su madre que por su propia muerte. Van a pensar que me he vuelto loco, sí, el niño que conozco desde que nació acaba de morir horriblemente frente a mí, oh, por cierto, mamá, de repente escucho su voz en mi cabeza, sí, eso pasará. Bien. Katsuki se calmó a un murmullo bajo mientras doblaba una esquina hacia una intersección más concurrida. Genial, no solo lo tenía en su cabeza, sino que ahora se vio obligado a imitar a Deku mientras conversaba. Kacchan, acabo de pensar en otra cosa, probablemente no deberíamos anunciar esto. Ya sabes lo mal que se tratan los caprichos mentales. ¿Recuerdas a ese tipo que podía hacer que todos a su alrededor sintieran diferentes emociones según los colores que tocaba? Katsuki lo hizo, el chico había estado un año por delante de ellos y había sido intimidado sin piedad. La gente le tenía miedo. Y asustado de que se metiera con sus mentes. Los maestros lo habían hecho para que no se le permitiera usar ropa de color. También se vio obligado a usar guantes todo el tiempo. Tu peculiaridad no afecta a las personas, Deku, todo lo que hace es convertirte en una voz incorpórea. No quería pensar en todas las personas en la escuela volviéndose contra él. Todo lo que hizo la peculiaridad de ese chico fue hacerte sentir un destello de emoción por unos segundos. Eso no impidió que la gente lo tirara al suelo. Kacchan, mi peculiaridad es una voz en tu cabeza que te dice cosas. La gente se va a asustar por eso. Especialmente con todo el aspecto del asesinato. No puedo simplemente no contarle a la gente sobre esto. ¿Qué pasa con mis padres? ¿O tu mamá? ¿No podemos decírselo? Sabía que sería difícil, pero al menos tenían que decirle a la tía que Deku todavía estaba un poco vivo. Estoy asustado, Kacchan, ¿qué pasa si lo informan y alguien decide que sería mejor deshacerse de mí de alguna manera? Sus padres tendrían buenas intenciones, pero fácilmente podría verlos reportándolo al registro de peculiaridades. Y si alguien importante se involucraba, podría arruinar sus posibilidades de convertirse en héroe. Además de las posibilidades de supervivencia de Deku. Tienes razón, no podemos dejar que nadie se entere, al menos por ahora, y definitivamente no podemos decirle a nadie lo que realmente sucedió. Le diremos a mi mamá eventualmente, aunque tal vez en unos meses después de que hayas demostrado que estás bien. Dudo que incluso me crean. Probablemente pensarían que estoy loco en su lugar. Pateó una lata que había quedado en la acera. Hizo una pausa cuando sintió que su teléfono sonaba en su bolsillo trasero. Se estiró hacia atrás con la mano que no sostenía el cuaderno y miró el identificador de llamadas. Era su madre y aparentemente había llamado 5 veces. Debe haberlo perdido durante la confusión de descubrir qué demonios estaba pasando con Deku. Kacchan, contesta tu teléfono. Deku dijo, sonando nervioso. Katsuki no sabía qué diablos le iba a decir a su madre sobre todo este calvario, pero sería más fácil si contestaba el teléfono ahora. Tocó aceptar, pero tuvo que hacerlo de nuevo porque la sangre seca en la pantalla estaba alterando la pantalla táctil. A pesar de las conversaciones que había tenido con Deku durante la última media hora, todo lo que pudo decir fue un mamá apagado. ¿Dónde demonios estás? Ellen dijo que te escapaste antes de que pudiera hablar contigo. Parecía comprensiblemente molesta. Cariño, necesitas llegar a casa, tu padre está allí esperándote, estoy con Inko en el hospital en este momento. Demonios, 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 por supuesto que ya lo saben, aceleró un poco el ritmo de su caminata. Sí, está bien, me dirijo a casa ahora, estoy seguro de que papá te llamará cuando llegue. Estaba a punto de colgarle cuando Deku soltó una pregunta. ¿Cómo está mi mamá? Al darse cuenta de que no había forma de que su propia madre pudiera haberlo escuchado a través del teléfono, Katsuki repitió la pregunta en voz alta. Ella no lo está haciendo muy bien, Katsuki. Todo esto es tan repentino que nadie podría haberlo visto venir.
Podía escuchar las lágrimas en la voz de su madre y lo encontró perturbador ya que nunca antes había escuchado a su madre sollozar. Ella se detuvo obviamente incómoda con el tema. Me tengo que ir, te veré pronto chico, mantente a salvo. Escuchó que la línea se cortó cuando ella colgó. Volviendo a guardar el teléfono en su bolsillo, Katsuki dobló la esquina hasta el último tramo de la calle antes de su casa. ¿De verdad estás de acuerdo en que no debería decírselo? ¿Voy a salir libre de esto después de matar a alguien? Esto pareció sacar a Deku de su contemplación. Estoy seguro, eventualmente le diremos a mi mamá, pero no quiero que te traten como a mí o algo peor. Katsuki sintió una punzada de culpabilidad en el estómago ante eso. Sin embargo, Deku sonaba seguro, por lo que Katsuki lo seguiría. Su decisión, si era lo que Deku quería, era lo menos que podía hacer para honrarlo. Deku hizo una pausa por un segundo antes de continuar con y piénsalo de esta manera, tienes que compensarme convirtiéndote en un héroe, para ambos. De nosotros. La firmeza en su voz tranquilizó a Katsuki sobre la decisión. El sol había estado entrando a raudales por sus ventanas durante algunas horas, había decidido no ir a la escuela por un tiempo para evitar a sus indudablemente entrometidos compañeros de clase. Actualmente, Deku estaba tratando de descubrir aspectos adicionales de su peculiaridad. Hasta ahora no había pasado nada. Bueno, es posible que el alcance de mi peculiaridad sea la transferencia de la mente después de la muerte, y dado que no hay antecedentes de peculiaridades mentales en mi familia, no habría forma de averiguar más. Después de todo, es una mutación total. Siento que debería poder hacer más. Dios, nunca te callas, murmuró irritado en voz baja. Desde entonces había descubierto cómo comunicarse con Deku sin decir todo en voz baja, sin embargo, era demasiado trabajo para cuando estaba solo y no tenía que preocuparse por ser tildado de loco. Estoy tratando de dormir. En realidad era bastante extraño lo despreocupado que había estado Deku por el accidente. Demonios, a Katsuki parecía importarle más que a Deku y no estaban en buenos términos. No, no lo estás, solo estás meditabundo, como lo has estado desde que morí. Katsuki frunció el ceño y mordió. ¿Por qué? ¿Diablos no te molesta esto? Te maté y a tu cebada parece importarle. Sí, también he estado pensando en eso, tengo algunas teorías al respecto. Sintiendo una tormenta de murmullos que se aproximaba, Katsuki se preparó mentalmente. Puede ser que porque ya no tengo cuerpo no tenga las mismas respuestas hormonales y emocionales, pero lo dudo ya que sigo sintiendo emociones como antes. Puede ser que aún no lo haya procesado por completo, o lo más probable es que piense que tiene algo que ver con mi peculiaridad, tal vez hace que me preocupe menos la idea de mi propia muerte. Cuanto más lo pensaba Katsuki, más probable era la tercera opción. Las peculiaridades casi siempre adaptan tu cuerpo para que no te dañes al usarlo, dijo Katsuki decidiendo que esa era la explicación más probable para la actitud indiferente de Deku. Flexionó las manos, notando que nunca se había arrancado la piel de las palmas a pesar de haber dejado explosiones que podían atravesar un árbol como un pañuelo de papel. Deku se quedó callado durante un par de minutos antes de finalmente decir: deberías ir a desayunar, la tía y el tío parecen realmente preocupados por ti. Katsuki sabía que Deku tenía razón y que bien podría terminar con esto. Se levantó enojado de la cama y pisoteó la puerta antes de bajar las escaleras para encontrar algo para desayunar. Pasó por delante de la oficina de su madre y notó su atención en su trabajo a pesar de las bolsas debajo de sus ojos. Siguió adelante hasta que encontró a su padre en la mesa de la cocina leyendo algo en su teléfono. Él también parecía desgastado por la falta de sueño. Sus padres habían estado trabajando para organizar el funeral de Deku ya que la tía Inko no estaba en condiciones de hacerlo. Papá Morin. Buenos días. Su papá respondió con. Luego colocó su teléfono boca abajo sobre la mesa. Katsuki tragó saliva. Su padre sabía que odiaba hablar durante el desayuno y normalmente seguía leyendo hasta que se acababa la comida antes de iniciar una conversación. Katsuki, necesitas comer más. Sé que te sientes culpable por Izuku, pero apenas comes nada y paseas por tu habitación toda la noche en lugar de dormir. Esta no es una buena manera de manejar su dolor. Katsuki agarró una manzana y comenzó a comerla enojado. Su estómago emitió un fuerte gemido de hambre. No estaba tratando de no comer. Es solo que con toda la confusión sobre Deku, apenas podía mantener la cabeza recta, y mucho menos recordar comer. Apenas trató de dormir sabiendo que era inútil. Izuku solo dormía unas pocas horas por noche, y aunque el nerd intentaba detenerlos, sus pensamientos se alejaban de él y comenzaban a pasar de una cosa a otra a la velocidad del rayo.
Era un milagro que Deku pudiera siquiera hablar, dando el desorden por el cerebro que tenía. Hizo imposible que Katsuki se durmiera. Bueno, ¿por qué no le dices a la vieja bruja que parece que no ha dormido en toda la semana? Su padre parecía decepcionado por su patético intento de redirigir la conversación. Su papá suspiró antes de decir, tu madre tampoco lo está manejando bien, conoce a Inko desde que estaban en el jardín de infantes. E Izuku desde que nació. ¿Sabías que la primera palabra de Izuku fue tía? Ella no dejó que Inko lo olvidara durante años. La pequeña sonrisa que había aparecido en su rostro ante el recuerdo se desvaneció cuando el presente se reafirmó. Katsuki no sabía eso. Sabía que su madre y su tía Inko eran muy unidas. Pero no sabía cuánto tiempo hacía que se conocían. Su mamá realmente debe estar tomándolo difícil. Deseaba poder contarle sobre Deku, pero sabía que probablemente no terminaría bien si lo hacía. Su papá se quitó las gafas para frotarse los ojos antes de volver a ponérselas. Sé que no quieres escuchar esto y tu madre tampoco, pero probablemente sería bueno para todos hablar con un terapeuta. Especialmente tú, Katsuki, puedo ver cuánto te culpas por la muerte de Izuku. No sé todos los detalles de lo que pasó. Pero no es saludable. Se enojó con la sugerencia de que necesitaba ayuda para esto. No soy débil, papá. No necesito un psiquiatra. Su arrebato probablemente no ayudó en su caso, pero ya tenía un idiota hurgando en su cabeza y apenas necesitaba otro. Decidió irse antes de que su padre pudiera hablar más de esto. Su papá suspiró cuando se levantó para irse, pero no trató de detenerlo. 15 minutos después lo encontró en su lugar de entrenamiento favorito, un pequeño claro de árboles en el parque cerca de su casa. Estaba lo suficientemente lejos de los caminos principales para que nadie pudiera escuchar sus explosiones. Además, el pequeño riachuelo estaba allí para refrescarse cuando sudaba demasiado como para hacer explosiones fácilmente controlables. Oye, este es el lugar en el que solíamos jugar todo el tiempo cuando éramos pequeños. Deku había comenzado a hablar de nuevo a medio camino del parque. Por un lado era jodidamente molesto, pero por el otro no estaba pensando en cómo sus padres iban a pensar que era débil o algo así. Ignorando a Deku, comenzó sus estiramientos y calentamientos antes de entrenar. Una vez que soltó la primera explosión, Deku se dio cuenta de lo que estaba haciendo y entró en modo nerd instantáneo. Estas explosiones son mucho más grandes que lo habitual en Kacchan. Katsuki se burló de la idea. ¿El idiota realmente pensó que andaba usando explosiones a toda potencia en la escuela? Decidiendo aclararle las cosas a Deku ahora que le era imposible decirle a nadie más, comenzó a explicar durante un período de descanso. Tengo que hacer esas pequeñas explosiones con bastante frecuencia para quemar el exceso de sudor para que no lo cubra todo. Y explotar. Mamá se enojó cuando mi ropa comenzó a explotar en la lavadora. Él sonrió al recordar a buenos tiempos. La cadena de pensamientos de Deku se detuvo antes de que medio gritara. Espera, entonces todo tu sudor es explosivo, no solo lo que tienes en las manos. Parecía entusiasmado con esto por alguna razón. Sí, pero es completamente inútil porque no puedo detonar nada más que las cosas en mis palmas. Había considerado el exceso de sudor, pero consideró que la mayor parte era bastante inútil y, al final, más un inconveniente que una bendición. Deku parecía indignado con él por ¿estás bromeando, Kacchan? Esto podría tener tantos usos, podrías tener algún sistema para recolectarlo y hacer explosiones más grandes. Katsuki estaba un poco molesto porque Deku pensó que no había pensado en eso. ¿Qué crees que soy un idiota, Deku? Por supuesto que pensé en eso. Estaba pensando que podría tener un guantelete que recolecte las cosas en mi brazo para evitar grandes explosiones. Deku murmuró algo más sobre esto y luego dijo, ese es al menos un buen comienzo, podrías usar algún material duradero para poder moldear las explosiones con diferentes efectos, además, creo que deberías tener una colección de sudor y lugares para liberar una explosión en todo tu cuerpo, piénsalo, ya usas tus explosiones para volar, ¿por qué no pones el mismo mecanismo en tus botas y tal vez en tus caderas o algo así? Tienes las manos libres. Deku siguió hablando sobre los detalles de tal dispositivo, pero a Katsuki le gustaba la idea cada vez más. Iba a necesitar algún tipo de mecanismo de control para los dispositivos, pero esto podría abrir bastantes opciones para el combate y la maniobrabilidad. Katsuki había estado yendo a la escuela durante aproximadamente una semana y todavía las caras de las personas alrededor de la escuela lo enojaban. Las falsas simpatías, la mirada desviada y la total apatía de la mayoría de los estudiantes lo enfurecieron, pero sabía que si no hubiera conocido a Deku durante tanto tiempo, podría haber reaccionado de la misma manera.
Por supuesto, la opinión de Deku sobre el asunto no lo ayudó mucho a controlar su ira. Al menos me tranquiliza que me traten de la misma manera en la muerte que en la vida. Deku casi parecía estar disfrutando de tener a alguien con quien quejarse de todos los malos tratos que había soportado toda su vida. La irritación que sentía Katsuki por dichas quejas parecía impulsarlo. El hecho de que Deku lo hubiera perdonado por asesinarlo accidentalmente no significaba que estaba completamente perdonado por los años de intimidación. Deku, mostrando su espeluznante habilidad para leer los pensamientos de Katsuki cuando le placía, respondió un poco indignado. No es que no te haya perdonado, Kachan, es solo que siento que finalmente puedo decir lo que quiera y no hay repercusiones. Nunca fuiste solo tú, Kachan, hubo otros que también me intimidaron y los maestros nunca me tomaron en serio, me metí en problemas por montar una escena con más frecuencia que los demás por golpearme. Katsuki sabía que la discriminación sin peculiaridades era un problema real, incluso si Deku técnicamente no fue sin peculiaridades todo el tiempo. Sin embargo, sabía que la única forma en que iba a tener un impacto en algo era como un héroe establecido que la gente también escuchaba. Tuvo la impresión de que Deku estaba sonriendo ante su idea. No le había mencionado a la cohabitación de Deku y los suyos como estaba planeado. Pero sabía que con el funeral de Deku mañana tendría que ver a la tía Inko. Podría estar tentado a decírselo, tendría que tener cuidado. Probablemente no hablaría con nadie. Vamos a ver a la tía mañana, ¿qué quieres que le diga? Sabía que transmitir las palabras de Deku a la tía sería lo menos que podía hacer para compensar a ambos Midorillas. Dile que estás seguro de que no quiero que esté tan triste por mi muerte y que quiero que intente construir su propia vida, una de la que yo esté orgulloso. El sentimiento de tristeza que Deku producía cada vez que surgía el tema de Inko era difícil de soportar y tranquilizador de que la peculiaridad de Deku no le había molestado demasiado. También dile que la amo mucho y que fue la mejor madre que podría haber pedido. Cuando llegaron a casa esa noche, notó que su mamá había colgado el traje negro para él mañana en su armario. Dejó sus útiles escolares al lado de su escritorio y comenzó con la tarea, solo hizo lo mínimo porque con él y Deku dando vueltas en su cabeza, los problemas eran ridículamente fáciles. Después de la cena y una ducha se fue a la cama. Al igual que el resto de la semana, no fue fácil irse a dormir, pero era demasiado terco para dejar que su cuerpo decidiera cuándo dormiría y cuándo no, así que puso a Deku a contar ovejas, ya que descubrió que funcionaba incluso mejor que cuando lo hizo él mismo. Eran miles antes de que finalmente se durmiera. Mientras se dormía, escuchó un suave buenas noches Kachan proveniente de Deku. El día después del funeral de Deku, estaba de regreso en la escuela entregando su estúpido formulario de aptitud profesional y maldiciendo al maestro por perder el tiempo. Estaba contento de que el funeral hubiera terminado, muy pocas personas se habían molestado en aparecer, solo los Bakugous y algunas ancianas que tenían tiendas cerca del apartamento de Midoriya con las que Deku había sido amigo. Había entregado el mensaje de Deku, así como las palabras que quería decirle al mismo Inko. El día había sido repugnantemente alegre con nubes esponjosas y una brisa cálida. Sin embargo, estaba un poco contento de que hiciera sol, la fatalidad y la tristeza no habrían encajado en el funeral de Izuku, incluso si no estuviera realmente muerto. Deku había estado mayormente en silencio ese día, y Katsuki pensó que debía ser bastante surrealista asistir a tu propio funeral. El profesor, por alguna razón, había decidido leer algunas de las elecciones que hicieron los estudiantes, como si nunca hubiera oído hablar de la idea de la privacidad, los exclamaciones y exclamaciones de los extras cuando el profesor dijo que Katsuki iría a la UA se sentían vacíos. Especialmente después de que el maestro se saltó la forma de Deku como si nunca hubiera estado allí. Probablemente sea bueno que no haya dicho cuál era mi plan, después de todo, la clase probablemente solo se reiría de mí, haya fallecido recientemente o no. Deku dijo. Desafortunadamente, Katsuki tuvo que estar de acuerdo con él en esto. Sabía todo sobre las esperanzas de Deku de ir a la UA. No creía que Deku hubiera podido entrar como estaba sin al menos entrenarse para ello. Pero eso ya no era relevante. Él y Deku habían estado entrenando casi todos los días, estaba asombrado con las ideas que le dieron y encontró que la mayoría de ellas eran útiles. Y Deku podía notar cosas sobre su sincronización y movimientos mejor que él o cualquier entrenador. Era sorprendente lo rápido que había comenzado a mejorar con el empollón a lo largo del viaje. De camino a casa, escuchó una explosión en la distancia, pero decidió ignorarla, sin embargo, Deku insistió en que fueran a comprobarlo. Vamos, podríamos aprender algo útil, tal vez eso nos ayude a ingresar a UA. Multa.
Pero será mejor que aprendamos algo increíble antes de que no iré a la próxima explosión aleatoria que veamos. Irritado por tener que retrasar el entrenamiento, giró por otro camino que lo llevó a través de un paso subterráneo. Cuando estaba casi afuera, escuchó que algo movía el tapacubos detrás de él. Se dio la vuelta y vio que algo rezumaba, estaba verde por la suciedad y las aguas residuales que se habían quedado atascadas en él. Una vez que estuvo completamente fuera, vio que debía ser la peculiaridad de alguien, ya que el monstruo de baba tenía ojos y, mientras miraba, se formó una boca. El chico del limo sonrió cuando vio a Katsuki. Ah, un traje de carne perfecto, no hay forma de que sospeche que algún niño pase caminando. El limo de repente se adelantó y un zarcillo de la cosa se agarró a su pierna. Katsuki se atragantó por el olor, recordando el nuevo movimiento en el que había estado trabajando con Deku. Dejó escapar una explosión justo al lado de sus rodillas, la chispa rápidamente encendió el sudor que se había acumulado en su pierna y lo alejó del villano limo. La explosión en sí no hizo mucho daño al limo, pero lo alejó lo suficiente para que pudiera correr. Dobló por una calle que lo llevaría a una intersección llena de gente con la esperanza de que algún héroe estuviera allí. Odiaba ser tan débil, pero vio el poco efecto que sus explosiones tenían en el limo y sabía que, independientemente de lo que el villano había planeado para él, probablemente no podría ganar. Deku estaba analizando al villano para ver si había alguna debilidad que pudiera explotar. Kachan, si lo alcanza, intente apuntar una explosión a sus ojos, parecen ser lo suficientemente sólidos como para recibir daño. ¡Demonios! ¿Por qué no hay gente por aquí? Si ese hijo de se pone al día, es mejor que espere que haya un héroe cerca para salvar su lamentable trasero de mí. Justo antes de llegar al final del callejón hacia la carretera principal, tropezó cuando un repugnante brazo de baba agarró su tobillo. Trató de enviar una explosión al ojo del villano, pero el bastardo estaba detrás de él, por lo que no podía ver a dónde apuntar. ¡Muere, muere, muere! Gritó mientras soltaba explosiones. De repente, Deku gritó de repente Kachan, cierra la boca, podría intentar estrangularte o algo así. Cerrando la boca de golpe, dejó escapar otra explosión con la esperanza de alertar a alguien cercano. Sintió que la baba subía por su nariz y trató de sacudirla, pero apenas podía moverse en ese momento. El villano del limo estaba cada vez más agitado por alguna razón y dijo: lo siento, chico, no tengo tiempo para hacer esto de la manera habitual con ese truco que hiciste para escapar. Katsuki podía escuchar la sonrisa en la voz del villano cuando dijo: después de todo, es tan mucho más fácil habitar un cuerpo muerto que uno vivo, desafortunadamente comienzan a descomponerse después de 1 o 2 días, así que necesitaré uno nuevo. Katsuki comenzó a hacer explosiones tan grandes como pudo una vez que se dio cuenta de lo que quería decir el villano, apenas podía escuchar los gritos de Deku en su cabeza por el terror y la rabia al pensar en su muerte inminente. Sintió que el chico del limo comenzaba a torcer la cabeza y trató de resistirse, pero sabía que no tenía sentido. Pensó en su madre y su padre y en lo desconsolados que estarían, pensó en Inko y en lo cruel que fue para las familias tener que perderlo a él e Izuku en un par de semanas. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando se dio cuenta de que nunca se convertiría en un héroe, solo sería recordado como un niño enojado y talentoso que fue asesinado trágicamente por un villano. Vio un gran borrón con el pelo amarillo y un grito atronador que se disparaba hacia él, justo antes de que sintiera que el villano del limo le daba una última vuelta a la cabeza. Escuchó un fuerte crujido y luego una sensación de desgarro y luego nada.